Entonces, cuando hablamos de trastornos del calcio, tenemos que hablar, obviamente, de la paratiroides. Bueno, es una glándula súper importante para lo que es el control del calcio. Entonces, generalidades, la paratiroides básico, ¿no? Si alguno no lo sabe, son cuatro glándulas, como la ven ahí en la imagen, dos superiores, dos inferiores, ¿no? Que están detrás de la tiroides, porque esta es una vista posterior, ¿no? Pesa aproximadamente 30 miligramos y está irrigada, o sea, como son superiores e inferiores, irrigadas por lo que es la tiroidea superior, arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Nada más importante de anatomía. Con respecto a su embriología, ¿no? Porque siempre hay que mencionar el origen al menos. Es diferente el origen de las inferiores con el origen de las superiores. El origen de las inferiores, o de abajo, viene de la tercera hendidura faríngea, mientras que las superiores, parece que superior, viene de la cuarta hendidura faríngea. No es lo mismo hendidura faríngea que bolsa faríngea. Estamos hablando de embriología, porque, por ejemplo, el timo proviene de la tercera bolsa faríngea, no de la tercera hendidura faríngea, ¿no? Les doy un ejemplo. Ya, entonces, listo. Ya, entonces cuando hablamos nosotros de cómo es la homeostasis del calcio, ¿no? Tenemos que hablar sí o sí de la paratormona. O sea, ¿por qué estamos hablando de la paratiroides? Porque la paratiroides produce la paratormona. Entonces tenemos que saber de la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, ¿no? Que se producen en las células parafoliculares de la tiroides, que son las tres hormonas básicamente que van a hacer la regulación del calcio. Entonces comencemos con la paratormona. Ah, ya, y siempre a nivel del intestino, a nivel del hueso y a nivel del riñón, ¿no? Siempre saber qué hacen cada uno. El gráfico que les he puesto al costado es como que un algoritmo, pero lo veo más sencillo explicándolo en un cuadro. Entonces, ¿qué hace la paratormona a nivel intestinal? ¿No? A nivel intestinal lo que hace es absorber el calcio y absorber el fósforo, ¿no? Ahí. Eso lo hace también igual la vitamina D. Absorber el calcio y fósforo. Pero en sí la paratormona no es la que actúa a nivel intestinal, en sí lo hace de manera indirecta a través de la vitamina D, por eso hace lo mismo. ¿Ya? En lo que es el hueso, ambos, voy a poner acá para no estar escribiendo, repitiendo, ambos hacen estimulación osteoclástica. Cuando yo hablo de los osteoclastos, no deben confundir con osteoblastos. Osteoblastos es las células que generan hueso. En cambio, osteoclastos es lo que hacen resorción, o sea, es lo mismo que te diga que la paratormona y la vitamina D aumentan la resorción ósea, no reabsorción. O sea, no es que... por qué hacen, o sea, qué hacen estas hormonas? Aumentan los niveles de calcio. Por lo tanto, al hacer resorción, o sea, estimular los osteoclastos, porque hasta eso han preguntado, sepan, estimula osteoclastos para hacer reabsorción, raspan, por así decirlo, el hueso, ¿no? Y al raspar el hueso, se libera el calcio y hay más calcio en la sangre, ¿ya? Entonces ambos hacen eso. La gran diferencia viene en el riñón, ¿ya? Porque la paratormona lo que hace es reabsorber el calcio, ¿ya? Calcio y magnesio, pero disminuye la reabsorción de fósforo y bicarbonato, ¿no? Pero sobre todo tienen que saber que reabsorbe calcio y no reabsorbe fósforo, ¿ya? Entonces, eso es para hacer los diagnósticos diferenciales, pues, ¿no? Para saber si es a nivel de la paratormona o es una enfermedad por la vitamina D, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En cambio, la vitamina D reabsorbe los dos, reabsorbe calcio y reabsorbe fósforo, ¿no? Entonces, es la principal diferencia. Ahora, la calcitonina es el antagonista de esto, o sea, la paratormona y la vitamina D son hormonas que se activan ante la hipocalcemia, ¿no? O sea, son hormonas que aumentan los niveles de calcio en la sangre. En cambio, la calcitonina es lo contrario. Entonces, ¿qué hace la calcitonina a nivel del intestino? Disminuye la reabsorción
de calcio y fósforo. ¿Qué hace a nivel del hueso? Inhibe la resorción ósea. ¿Y qué hace a nivel del riñón? Disminuye la reabsorción de calcio y fósforo, ¿no? Es como una antagonista de la vitamina D. Hace todo lo contrario, ¿ya? La calcitonina en sí, en la única enfermedad que la vamos a ver importante es que es un marcador tumoral en lo que es el cáncer medular de tiroides, ¿no? Que mañana vamos a hablar de todo lo que es tiroides, que ya les dije que es la clase más importante, porque todos los años vienen preguntas de tiroides. Ya, entonces, la vitamina D, ¿no? Para que lo sepan, o sea, ustedes habrán escuchado, pues, ¿no? Hasta los que no estudian medicina dicen, bueno, la vitamina D se genera en el sol, bueno, a la luz. Entonces, pero nosotros tenemos que saber que hay dos tipos de vitamina D, ¿no? Está la vitamina D3, que es la que se llama el colecalciferol, y tenemos la vitamina D2, que es el ergocalciferol. Ahora, ¿cuál es aquella que se produce, como dicen, por los rayos ultravioletas? La D3, ¿ya? Yo adquiero vitamina D3 o colecalciferol por eso a nivel de la piel, por la luz, ¿no? Por eso es importante que dicen, uno tiene que estar expuesto al sol también para generar vitamina D, y por eso aumenta el calcio, y por eso rejuvenece, etc, etc, etc. Ya, pero aparte de los rayos ultravioleta, también yo lo puedo consumir de origen animal, ¿no? En las carnes, pues, ¿no? En cambio, el ergocalciferol, la D2, se consume por vía vegetal. Entonces, al final, en todos los alimentos nosotros vamos a encontrar vitamina D, ¿ya? O sea, no importa si eres vegano, igual vas a tener tu vitamina D, ya sea por la luz o por tu D2 que te vas a comer. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya ingerimos esto, ya sea por la luz o como alimento, hay dos hidroxilaciones que deben saber para que recién sea una vitamina D activa, o sea, la que cumple las funciones que hemos dicho. Entonces, la primera hidroxilación se da a nivel del hígado. La primera hidroxilación. ¿Ya? Y esto me genera la 25OH vitamina D3. ¿Ya? O sea, eso sepan importante, 25OH. Y luego se da la segunda hidroxilación, que es esta acá, que se da a nivel renal. Y de acá se produce ya la vitamina D activa, que es la llamada calcitriol, o 1,25 OH de 3. Entonces, eso les he dicho que es muy importante porque una vez vino una pregunta de básicas, ¿cómo se llama la vitamina D activa? ¿No? Y una alternativa era 25 OH de 3 y otra era 1,25 OH de 3, ¿no? Pero ya saben que la activa es la 1,25. Entonces, otra cosa importante es que les dije que la absorción intestinal, eso que habíamos hablado de la paratormona, es en sí indirectamente, porque es por la vitamina D. ¿Y por qué? ¿Cómo tiene relación la paratormona con la vitamina D? Porque la paratormona es la que hace esta hidroxilación. O sea, la paratormona viene acá a nivel renal y genera la activación de la vitamina D, ¿no? Ahora, si te preguntan dónde se hace esta activación renal, se hace en el túbulo proximal. Estas ya son preguntas de básicas de renal, ¿no? Sí, agregando datos. Pero si me preguntan dónde actúa la paratormona y la vitamina D reabsorbiendo calcio, que es lo que hablamos en el riñón, eso es en el túbulo distal. Así que ojo, ¿dónde se activa la vitamina D? Túbulo proximal, ¿ya? Por medio de la paratormona. ¿Y dónde se reabsorbe calcio por la vitamina D y la paratormona? En el túbulo distal, ¿ya? Y ya, entonces eso es todo con respecto a lo que es vitamina D para tu hormona. Entonces, ¿por qué es tan importante el calcio, no? ¿Cuáles son las funciones del calcio? Uno, la contracción muscular, bueno, ya los que se acuerdan de la fisiología, obviamente el calcio es súper importante para cualquier tipo de músculo para hacer contracción muscular. ¿Qué más hacen? Transmisiones nerviosas. Transmisiones nerviosas. ¿Qué más hace? Está dentro de la cascada de coagulación. Muchas partes de la cascada de coagulación, que desde ya les digo que las próximas clases van a ser de hematología,
vamos a ver que el calcio actúa en muchas partes para activar el siguiente factor. Entonces es importante en el factor de coagulación. Por eso que la deficiencia de calcio podría ser hemorragias también, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, también participa en reacciones enzimáticas y también actúa a nivel de la secreción de hormonas. ¿Ya? ¿Cómo va esto de secreción de hormonas relacionado con esto? Que la vitamina D sirve como feedback para la protohormona. Ya eso no lo he puesto. Que la vitamina D, cuando ya hay muchos niveles de calcio, la misma vitamina D va a la paratormona y le dice como que, oye, güey, ya para de secretar más paratormona porque hay mucho calcio. Entonces la vitamina D inhibe a la paratormona. ¿Sí? Listo. Y todo lo que hemos explicado en este esquema igualito, solo que pintadito y con dibujos. Porque quería poner algo en la imagen, no sabía qué más poner ahí. Ya. Entonces, importante todo lo que hemos hablado. O sea, si ya han entendido bien qué hace la paratormona, qué hace la vitamina D, ya podemos ver la causa, porque o sea, yo normal puedo ver hipocalcemia o hipercalcemia y dar de diagnóstico eso, ¿no? Pero ahora debo saber por qué, o sea, cuál es la causa. Y eso lo voy a hacer con un algoritmo que he hecho eh, para, para ver la etiología, ¿no? Entonces, con respecto a la hipocalcemia, cuando nosotros hablamos de hipocalcemia, hipocalcemia es cuando es menor de 8.5 miligramos por decilitro. Ahora, ¿qué es más frecuente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es más frecuente la hipercalcemia o la hipocalcemia? Los leo. ¿Es más frecuente la hiper o la hipocalcemia? Alguien que se anime a decir. Nadie, nadie en el chat. Ya, chicos, es más frecuente la hipercalcemia. La hipercalcemia es más frecuente que la hipocalcemia. Desde ahí ya. Entonces, con respecto a la hipocalcemia, no iba a escribir toda la clínica. En sí hay cosas importantes que deben saber de la clínica, pero la clínica de la hipocalcemia generalmente es neuromuscular y neurológica. No tengo que ver a esos dos niveles para yo pensar en una hipocalcemia, ¿no? Entonces, si falta calcio, habíamos hablado que tiene que ver con la contracción muscular, va a haber espasmos, ¿no? Espasmos musculares, carpopedales, la tetania, espasmos laringeos, todo lo que tenga que ver por falta de contracción, ¿no? Habíamos dicho que también es de impulsos nerviosos, por eso puede haber parestesias, ¿no? Como habíamos hablado de contracción, les dije de todo, también de la musculatura lisa, ¿no? Entonces hay espasmos intestinales, mala absorción, etc. Ya, entonces, lo importante es en el EKG. ¿Yo qué puedo ver en el EKG? Acuérdense siempre, los hipo me hacen QT largo, ¿ya? Y los hiper me hacen QT corto. Entonces la hipocalcemia hace QT largo, ¿no? ¿Por qué es tan importante saber qué cosas hacen QT largo? Porque acuérdense que QT largo se asocia a muerte súbita. Y aparte me generan ondas T negativas. ¿Ya? ¿Cuál es la manifestación ocular más frecuente de la hipocalcemia crónica? ¿Ya? Lo más frecuente es las cataratas. O sea, te podría llegar a ser ceguera. Y cuando yo hablo de tetania latente, ¿cuáles son los signos que me dicen tetania latente? El signo de Trousseau y el signo de Chebostek. ¿Ya? ¿Y se acuerdan que les dije que solo habían venido 3 preguntas de trastornos de calcio en todos estos años? Las 3 prácticamente eran eso, signos Trousseau y Chebostek. O sea, deben saber sí o sí que eso es clínica de hipocalcemia. Entonces, ¿qué es el signo de Trousseau? ¿Cómo me acuerdo? No, el signo de Trousseau es este que está acá. ¿Cómo me acuerdo? Por T. Trousseau T de tensiómetro. ¿Qué pasa en el signo de Trousseau? Hay una contractura de la mano, al insuflar el tensiómetro. Imagínate que tú estás ahí nomás pasando visita y de la nada le vas a tomar la presión a alguien y de la nada ves que se le dobla su mano.
ya puedes diagnosticar la hipocalcemia, ¿no? El toque le dices para pedirle valores de electrolitos y de ahí le pides calcio, ¿no? Entonces ese es el signo de Trousseau, que es el T de tensiómetro. En cambio el signo de Chebostek, acá igual la primera letra C de cara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el signo de Chebostek? Como ven en la imagen, se contraen, ¿no? Los músculos de la cara, sobre todo el macetero, pues, ¿no? Que está a ese nivel, al hacer una percusión a nivel temporomandibular. Se le haces así en su cara y se contrae. Ese es el signo de Chebostek. Entonces son signos que me indican hipocalcemia, por favor, ¿ya? Específicamente una tetania latente. Entonces en clínica de hipocalcemia deben saber la clínica del EKG, al final la clínica se dan cuenta que es como que falta calcio, espasmos, debilidad, ¿no? Pero estos signos sí son muy importantes. Entonces ya, tengo la sospecha. Le pedí sus electrolitos, me salió menos de 8.5 miligramos por decilitro. Ahora vamos a saber cuál es la causa. O sea, ¿por qué ese paciente tiene hipocalcemia? Pueden haber asociados a ausencia de la paratormona, ¿no? Entonces ya por lógica habíamos dicho que la paratormona hace niveles de calcio elevado. Entonces si hay ausencia, va a ser calcio bajo, ¿no? Entonces ausencia de paratormona o una ineficacia de la paratormona, o sea que sí hay paratormona pero no está actuando, o una superación de la actividad de la paratormona, ¿no? Son tres situaciones. Vamos con las ausencias, ¿no? La primera es el hipoparatiroidismo, ¿no? El hipoparatiroidismo puede ser hereditario, puede ser adquirido. ¿Qué es lo más frecuente? Que sea adquirido, pues, ¿no? ¿Cómo adquirido? O sea, quirúrgico. ¿Cómo quirúrgico? ¿Me hacen una cirugía para que haya hipoparatiroidismo? No. O sea, cuando hacen una tiroidectomía, o sea, cuando digamos tú tienes un tumor en la tiroides y te tienen que remover la tiroides, ¿dónde habíamos dicho que estaban las paratiroides? Atrás de la tiroides. Entonces, cuando tú remueves, sacas también, vas a sacar las paratiroides, pues, ¿no? Lo que siempre se trata es sacar solo el tumor, bueno, pero hay veces que tienes que sacar todo. Entonces, ahí, a eso se llama un hipoparatiroidismo adquirido, ¿no? Porque tú lo has, o sea, el doctor te lo ha hecho, bueno, al remover la tiroides, ¿ya? Y esta a su vez es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo y al mismo tiempo es la causa más frecuente de hipocalcemia, que es lo que estamos hablando. Entonces, súper importante que sepan eso, pues, ¿no? Las personas con hipocalcemia, sí o sí le tienes que preguntar su antecedente, si ha sido sometido a una operación de la tiroides, ¿ya? La hipomagnesemia es otra causa, ¿no? Que va siempre de la mano la hipomagnesemia con la hipocalcemia, igual puede ser hereditaria o adquirida. Con respecto a la ineficacia de la paratormona, ¿por qué la insuficiencia renal crónica? ¿Cómo podría tener relación esto con hipocalcemia? Habíamos dicho que la paratormona activaba la vitamina D en el riñón, ¿no? En lo que era el túbulo proximal. Pero ¿qué pasa si es un riñón dañado? Esa paratormona ya no la puede activar, ¿no? Entonces no va a haber vitamina D, no va a haber calcio. Y aparte de eso, también en un riñón dañado no se va a poder absorber el calcio cuando la paratormona y la vitamina D vayan a hacer su acción, bueno, ¿no? Entonces, eso es una. Otro puede ser que hay una ausencia o ineficiencia de la vitamina D, ¿no? Eso puede ser en desnutrición, porque hemos dicho que está en origen animal, origen vegetal, o enfermedades de mala absorción, que va a hacer que no absorbas el calcio, o entre otras, bueno, raquitismo, que es otra enfermedad que hay disminución de calcio. Este, Otras cosas, causas ya vienen a ser la pancreatitis y el pseudo hipoparatiroidismo, que ahorita lo voy a explicar. Y lo otro es cuando hay una superación de la actividad de la paratormona. Y acá hay dos cosas. Hay uno que se llama la hiperfosfatemia aguda grave, que acá lo más frecuente, acuérdense que es la lisis tumoral. Y también puede estar lo que es la radiomiélisis que habíamos hablado, o una falla renal aguda. ¿Ya? Pero de acá sí quiero que se acuerden, porque eso lo pueden que lo vean
en reumato, o bueno, si llevan oncología, ¿no? En sí, ¿cuáles son los parámetros de laboratorio en un síndrome de lisis tumoral? ¿Ya? Sencillo, ¿te acuerdas solo de la hipocalcemia? Entonces, hipocalcemia y los demás son hiper, ¿no? Porque es hipocalcemia y de ahí es, como habíamos dicho, hiperfosfatemia, hipercalemia e hiperuricemia. Niveles elevados de potasio, de ácido úrico, de fósforo, pero niveles bajos de calcio, ¿no? Y esto han preguntado ya. O sea, ¿cuál no corresponde? Y te ponían los cuatro y uno agregado. O te ponían hipercalcemia. O te ponían hipofosfatemia, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces acuérdense que es hiper de los otros tres y hipocalcemia. ¿Ya? ¿Y qué es esto del síndrome del hueso hambriento? ¿Cómo es que produce hipocalcemia? ¿Ya? Esto se da tras una cirugía de la paratiroides, ¿ya? Una paratiroidectomía, ¿no? En un paciente con hiperparatiroidismo, ¿no? Que es lo que vamos a ver en los siguientes casos, o sea, el aumento de calcio. Hay veces que puede haber un tumor en la paratiroides y secretar mucha hormona. Entonces, lo tienes que quitar. Entonces, cuando yo hago esto, o sea, cuando hago una paratiroidectomía y la quito, ¿qué pasa? Va a caer abruptamente la paratormona. Pero antes de eso, ¿qué había pasado en el paciente? O sea, el paciente tenía un hiperparatiroidismo. Y habíamos dicho que la paratiroides hace reabsorción ósea. Entonces, ese paciente posiblemente tenga el hueso, pues, digamos, su hueso está así, y lo tenga así todo, así como lo dibujo, todo mal, o sea, todo resorbido porque ha habido mucha resorción y lo ha estado degradando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando le quito la paratormona, no la paratiroides, y cae la paratormona? Ese hueso, por eso se le llama síndrome de hueso hambriento, va a querer todo ese calcio que le han quitado. Entonces ese hueso reabsorbe todo el calcio de la sangre y produce una hipocalcemia, ¿no? Entonces esto también puede ir con hipocalcemia, hipomagnesemia, que les digo que siempre va de la mano, e hipofosfatemia, ¿ya? Listo. Entonces ahora veamos el algoritmo diagnóstico, ¿no? Pueden haber más causas, pero de las importantes. Vemos la hipocalcemia, ya. Luego vemos si el fósforo está disminuido o está aumentado. Acuérdense que la paratormona aumentaba los niveles de calcio, pero disminuye los niveles de fósforo porque no lo reabsorbe a nivel renal. Habíamos dicho que eso era una diferencia, ¿no? Que la vitamina D reabsorbía los dos, pero la paratormona no. Entonces, si hay una hipocalcemia y hay un fósforo aumentado, entonces por acá ya estamos hablando de un problema en la paratormona, ¿no? Entonces ahí vemos si la paratormona está aumentada o si está disminuida, ¿ya? ¿Qué pasa si está disminuida? Es un hipoparatiroidismo. O sea, son niveles bajos de hormona, de hormona de la paratormona, por lo tanto hay calcio bajo y el fósforo aumentado, ¿no? Porque como no existe paratormona, a nivel renal sí se está reabsorbiendo, pues, ¿no? No hay nadie quien lo bloquee. En cambio, si el fósforo hay hipocalcemia, fósforo aumentado, pero la paratormona está aumentada, entonces ahí hablamos de un pseudo hipoparatiroidismo. ¿Y cómo es eso del pseudo hipoparatiroidismo? Ya, el pseudo hipoparatiroidismo no es que hay niveles bajos de paratormona, sino que hay resistencia a la paratormona. Por eso es que también hay fósforo aumentado e hipocalcemia, pero la paratormona está normal, sino que los receptores de paratormona no están sensibles, ¿no? ¿Y cómo lo voy a ver este paciente? Con trastornos constitucionales, o sea, de tamaño va a estar bajo y va a tener su hipocalcemia y su hipofosfatemia, ¿no? ¿Por qué les pongo esto? Porque hay algo que se llama, acá lo voy a poner, el pseudo hipoparatiroidismo, ¿ya?
que es un paciente con el trastorno constitucional, pero con el calcio normal. Ya, por más que tenga que ver con hipoparatiroidismo, no tiene que ver, el calcio está normal. Ya, así que vean bien, uno es pseudo hipoparatiroidismo, que es resistencia a nivel periférico, y otro es pseudo hipoparatiroidismo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tengo hipocalcemia y tengo fósforo disminuido? O sea, ambos están disminuidos. Es que lo que me falta es vitamina D, pues, ¿no? Porque si no está vitamina D, es que la vitamina D que reabsorbía los dos está baja, entonces los dos niveles bajan, fósforo y calcio, entonces esto es una déficit de vitamina D. Y listo. Así hago, así encuentro el diagnóstico. Bueno, y el tratamiento sería calcio bioral, bueno, sencillito. Ahora vamos con hipercalcemia. Con lo que respecta a hipercalcemia, entonces, si hipocalcemia era menos de 8.5, hipercalcemia se define como más de 10.5 miligramos por decilitro. ¿Ya? La clínica. ¿Ya? ¿Cuándo yo comienzo a hacer clínica por hipercalcemia? Ya, la clínica generalmente los síntomas es cuando está entre 11.5 y 12.5. ¿Ya? Pero hay un dato importante que deben saber, que cuando es más de 15, si yo veo un paciente con más de 15 de calcio, a esto se le llama hipercalcemia grave, ¿no? Y esto yo tengo que sospechar, o bueno, descartar una neoplasia. Ya que tengan muy elevado ya es algo grave. Entonces la clínica igual en específico, cansancio, depresión, cefalea, confusión mental, ¿no? Náuseas, dolor abdominal. Y calcificación, ¿no? Porque hay un montón de calcio. En el EKG les dije que es lo contrario, como es hiper, este va a ser acortamiento. Entonces es acortamiento, por ejemplo, del segmento ST, y también puede ser acortamiento del intervalo UT. ¿Ya? Y dentro de las causas, acá la primera, la causa más frecuente va a ser el exceso de paratormona. Y el exceso de paratormona, ¿por qué es? Es por un hiperparatiroidismo. O sea, por un tumor en la paratiroides, no un hiperparatiroidismo primario. ¿Ya? ¿Cuál es el tipo más frecuente? Lo más frecuente es que sea un adenoma. ¿Ya? Entonces, generalmente, la clínica más frecuente de esta, acuérdate que es asintomático. ¿Qué más? Este viene a ser la causa más frecuente de hipercalcemia. Entonces, ya tienes la causa más frecuente de hipocalcemia, que era la postquirúrgica, y la causa más frecuente de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo. ¿Ya? Y por ser un adenoma, obviamente el tratamiento es cirugía, pues, ¿no? Quitarlo. En cambio, los tumores son la segunda causa más frecuente. O sea, cuando hablo de tumores, hablo de maligno, pues, ¿no? Segunda causa más frecuente de hipercalcemia. Pero si te preguntan cuál es la causa más frecuente hospitalaria, o sea, que un paciente se hospitalice, ahí sí es los tumores, ¿no? Esta es la causa más frecuente hospitalaria. ¿Ya? Ahora también puede ser por aumento del recambio óseo, ¿no? Por un hipertiroidismo, por un aumento de la vitamina A, por las tiacidas. Recuérdense que las tiacidas hacen hipercalcemia, hipocalciuria, por un paciente en inmovilización, ¿ya? O por una enfermedad renal crónica grave. Esto ya vendría a ser un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Una intoxicación al aluminio, ¿ya? Todas estas. Ya. ¿Qué es lo importante respecto a los tumores? ¿No? Esto se asocia mucho a lo que son los síndromes paraneoplásicos. Ustedes saben, o si no saben, que un síndrome paraneoplásico es cuando un tumor de otro lado o unas células anormales de otro lado pueden llegar a secretar ese tipo de hormona, o sea, en el caso de la paratormona, por ejemplo, pero no es un problema en la paratiroides, o sea, es un tumor ectópico que en otro lugar está produciendo mucha paratormona, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los que más se asocian a estos pacientes con hipercalcemia? Los tumores hematológicos.
¿ya? Y a la cabeza, el mieloma múltiple, ¿ya? Eso vamos a ver un caso clínico de viejito con fracturas, con calcio elevado, ¿no? Ya lo vamos a ver en hematología. Mieloma múltiple. ¿Ya? Entonces, aquí causa más frecuente hipercalcemia el hiperparatiroidismo primario, ¿no? Más frecuente un adenoma, es asintomático, y la causa más frecuente hospitalaria, que es la segunda causa más frecuente general, el cáncer, pues, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos, sobre todo hematológicos, a la cabeza, mieloma múltiple. ¿Ya? Entonces con el algoritmo igual, ¿no? Por eso yo digo tan importante, se saben de memoria, no de memoria, sino la entienden la fisiología que hacía el calcio, que hacía la vitamina D, y acá también van a entender este algoritmo que dice, ¿no? Si tiene hipercalcemia y tiene fósforo disminuido, tengo que ver ahora la vitamina D, ¿no? Si la vitamina D está aumentada o la vitamina D está disminuida, ¿ya? Aunque vamos primero por lo que es la hipercalcemia con el fósforo aumentado, mejor, ¿ya? Hipercalcemia con fósforo aumentado y la paratormona aumentada. ¿Qué vendría a ser esto? Un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Que es la causa más frecuente, ¿ya? Mientras que igual con el fósforo aumentado, no, disculpe. Acá hagan una corrección, acá no, por eso me estoy confundiendo. O sea, no, esta parte está bien. Acá cambien fósforo disminuido o fósforo aumentado, y aquí fósforo disminuido, ¿no? Y ahora sí, porque si obviamente hay un exceso de paratormona, aumenta el calcio y dijimos que no se reabsorbe el fósforo, ¿no? Entonces ya. Y si la paratormona está aumentada, entonces esto sí sería un hiperparatiroidismo primario, ¿ya? Pero si la paratormona está disminuida, ¿no? Pero tiene el laboratorio de que es por un aumento de paratormona, ¿qué sería eso? Lo que habíamos dicho, el síndrome paraneoplásico, ¿no? O sea, sí hay aumento de paratormona, o sea, pero es una paratormona ectópica, ¿no? No es la paratormona. Por eso en niveles de paratormona los vamos a ver disminuidos, ¿no? Esos van a ver como paratormona RP, que es otro dosaje que tengo que hacer. Ya listo. En cambio, cuando yo veo una hipercalcemia y fósforo aumentado, ¿qué es eso? Seguro que la vitamina D está actuando mucho, o sea, por eso está reabsorbiendo mucho calcio y fósforo. Entonces, con vitamina D aumentada, esto vendría a ser una intoxicación por vitamina D. Pero, ¿qué pasa si están aumentados ambos y la vitamina D está disminuida? Acá ya viene a ser lo que es el hiperparatiroidismo secundario y el terciario. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hiperparatiroidismo, también han preguntado esto, ¿cuál es el laboratorio del hiperparatiroidismo primario, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Si aumenta la paratormona, ¿qué pasa con el calcio? Aumenta. ¿Qué pasa con el fósforo? Disminuye, pues, ¿no? ¿Y qué pasa con la vitamina D? ¿Qué habíamos dicho de la vitamina D? La vitamina D es habíamos dicho que era como hace retroalimentación negativa, ¿no? Cuando hay mucho calcio, la vitamina D le dice a la paratormona que pare. Entonces, por eso la vitamina D está aumentada. Ahora, ojo en la secundaria. La secundaria, cuando hablamos de un hiperparatiroidismo secundario, es porque ha pasado algo, una enfermedad, que ha hecho que el calcio baje y por eso la paratormona ha aumentado, ¿ya? Entonces, por eso a veces uno ve secundario y como dice hiperparatiroidismo, dice, el calcio debe estar elevado, pero no, aquí el calcio está bajo, por eso es que ha habido una activación secundaria, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá sí lo que viene a ser el fósforo igual estaría aumentado, ¿no? Porque primero ha comenzado con el calcio bajo y fósforo alto por una enfermedad X, que lo más frecuente es que se asocia a enfermedad renal, y ahí han comenzado a aumentar los niveles de paratormona. Por lo tanto, la vitamina D también ha bajado, ¿ya? Para no hacer esa retroalimentación negativa, ¿ya? En cambio, en el terciario es lo mismo que el primario, solo que con la vitamina D disminuida. Acuérdense eso.
Ya, esto preguntaron, pues, ¿no? ¿Cuál es el laboratorio del primario? Calcio aumentado, fósforo disminuido y vitamina D aumentada. ¿Ya? Acá unos datos. Cuando enfermedad grave por deficiencia de vitamina D en el adulto se le llama osteomalacia. Y en el niño se llama raquitismo, ¿no? Me había olvidado poner eso. Bueno, iba mejor arriba, ¿no? Deficiencia de vitamina D. Y el manejo, entonces, hidratar, no siempre que hay una hiper de algo, se le tiene que hidratar al paciente. Bifosfanatos, que acuérdense que los bifosfanatos evitan la resorción ósea, y este paciente posiblemente por tener mucha paratormona y mucha resorción ósea, por eso le doy bifosfanatos, y es los mismos fármacos que si les preguntan que se le dan la osteoporosis, y en caso sea enfermedad renal, bueno, la causa, diálisis. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta ahí, espero que hayan entendido. Si alguno tiene alguna duda, dígale, bueno, dígame. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Se entendió todo? Hablen por el chat. ¿O no se entendió? En pocas palabras, me imagino que han entendido. Mañana les dije esteroides,